En el ensayo sobre la lucidez, José Saramago, Premio Nobel de Literatura 1998, imagina una ciudad en donde los habitantes deciden repentinamente votar en blanco. El 83% de los votantes refleja su opinión en el voto en blanco y las autoridades se escandalizan, se reúnen los ministros y todos los que están en la cúspide del poder político a examinar cómo es posible que un ínfimo porcentaje haya votado por el partido de derecha, por el partido del medio, solo 1% votó por el partido de izquierda y 83% de la población votara en blanco. Inicialmente las autoridades vuelven a hacer las elecciones y de nuevo la aplastante mayoría vota en blanco, por lo cual las autoridades, ministros, senadores, políticos de todo tipo, encabezados por el presidente de la nación que imagina Saramago y que ya vamos a ver es la misma donde se sitúa el ensayo sobre la ceguera, solamente que 4 años después deciden enviar a un grupo de policías para que hagan una labor de espionaje y de infiltración en la población para tratar de determinar cuál ha sido la causa de ese voto masivo en blanco. ¿Acaso fue una organización anarquista internacional que sirve para algo más que hacer grafitis en las paredes? ¿Acaso fue una nación extranjera que está tratando de desestabilizar la democracia del país? A pesar de los intentos de los policías enviados, fracasan en obtener información. Algunos policías son demasiado evidentes y se frustran ante la negativa de las personas de revelar la conspiración que es aparente a los ojos de las autoridades y terminan siendo descubiertos rápidamente por la población. Otros, un poco más sigilosos, asisten a diferentes lugares públicos, incluso a partidos, y cuando el resultado del partido es 0-0 intentan hablar del empate y luego llevarlo sigilosamente a la idea del voto en blanco, tratando de sacar información con la apariencia de ser personas cotidianas, pero ni siquiera eso funciona. Cuando se volvieron a repetir las elecciones, los periodistas le preguntaban a las personas inicialmente por qué salieron a votar todos a las 4 p.m., porque antes de eso los colegios electorales habían estado vacíos, solamente los familiares de los políticos acudieron a los centros de votación y la población parecía que no iba a votar y de repente salió todas las 4 p.m. armando filas interminables y los periodistas preguntaban por qué votaron en blanco, por qué decidieron salir a las 4 p.m., ¿es acaso un movimiento político? ¿Hace parte de una conspiración? Y las personas respondían, le pagan por hacer preguntas estúpidas, constitucionalmente es un derecho poder votar en blanco, y con toda clase o de comentarios sarcásticos o de evasivas que dejaban consternados a los periodistas. Al no funcionar la estrategia del espionaje, las autoridades se reúnen y deciden tomar una medida drástica. El presidente aparece en las pantallas dando un mensaje a toda la nación y declara que se ha tomado la decisión de relocalizar temporalmente la capital, dando la orden para que los policías, el ejército y todo el aparato de funcionarios del Estado abandonen la que era la capital y dejar a los ciudadanos que han votado en blanco a merced de su propia voluntad política de no seguir gobernados por el sistema vigente. El presidente da un discurso sumamente manipulador, sumamente hipócrita en todo el estilo del doble moralismo burgués, amenazando con que debido a la decisión de votar masivamente en blanco, que es vista como un atentado contra los cimientos de la democracia, la gente termina recibiendo lo que se merece, es decir, que sean precipitados al abismo de la anarquía y del caos en la ausencia de policías y en la ausencia de toda la autoridad del sistema político burgués. Es así como se van yendo los ministros, se van yendo los funcionarios del Estado, la policía, el ejército y terminan armando unos bloqueos militares alrededor de la ciudad para dejar a los ciudadanos y para impedir que los que quieran salir puedan irse a otras partes del país. Entonces, esencialmente vuelven prisioneros a los habitantes de la capital que han votado en blanco porque están seguros que se van a matar unos a otros, que van a proliferar los crímenes en ausencia de la policía, y lo que sucede es todo lo contrario. No ocurren crímenes, lo primero que sucede es que los que están encargados de limpiar las calles entran en huelga y exigen un aumento de salario estrepitoso que el alcalde que permanece en la capital no puede aceptar. Y las mujeres amas de casa salen entonces a limpiar las calles y eso conmueve tanto a los trabajadores que estaban en huelga
que quitándose los uniformes y asistiendo de civil, aseguran que fueron los uniformes los que estaban en huelga y que ellos vuelven a hacer su trabajo. Aparte de eso, no ocurrieron crímenes a pesar de que no había policía y las personas probaron ser capaces de convivir pacíficamente, aunque había cierto desconcierto sobre la organización política, sobre cómo se debería administrar la ciudad. Y hubo desde luego inconformidad de parte de aquellos que habían votado por el partido de derecha, los cuales intentaron salir de la ciudad para encontrar las barricadas del ejército. Se iba armando una situación sumamente crítica, incluso hubo algunos que aseguraban que debían enviar los tanques para hacer retroceder a la fuerza a las personas y finalmente resolvieron bombardear con unos papeles lanzados desde unos helicópteros con unos mensajes patrióticos y obligar a las personas que habían votado por el partido de derecha que volvieran a la ciudad, lo cual efectivamente hacen y las personas del Estado, los funcionarios están esperando mientras vigilan con sus helicópteros y a través de los periodistas, están esperando que al volver esas personas que habían intentado salir de la ciudad fuesen linchadas por la vasta mayoría que votó en blanco. Les dicen que se les han metido a las casas, que han robado las pertenencias, todo el discurso manipulador para fomentar el miedo y a partir de ese miedo crear un odio que se pueda instrumentalizar políticamente. Pero sucede todo lo contrario, cuando vuelven las personas que votaron por el partido de derecha, son recibidas pacíficamente por los que votaron en blanco y hasta les ayudan a volver a poner las cosas en sus respectivas viviendas. Desesperados porque no ha ocurrido ningún crimen a gran escala en la capital, desesperados porque las personas no sienten esa nostalgia que el presidente había dicho como si fuese un acontecimiento de absoluta certeza en el discurso donde anunciaba la retirada de todo el aparato político y de las autoridades de la capital. El ministro del Interior toma cartas en el asunto y cuando el alcalde está almorzando después de hablar con la esposa, escucha una explosión estridente, acude al metro, que fue el lugar donde ocurrió la explosión, y encuentra que han puesto una bomba y que varios civiles están atrapados bajo los escombros y otros quedaron quemados por la explosión. El propio alcalde quedó con una herida en el rostro y en los periódicos comienza a aparecer que el movimiento culpable de haber colocado la bomba en la estación del metro es el mismo movimiento responsable de la masiva votación en blanco. Pero nadie se come el cuento y el propio alcalde renuncia a su cargo hablando con el ministro del Interior porque sabe quiénes fueron los que colocaron la bomba realmente. Fue orden del presidente y el ministro del Interior utilizó una bomba con un potencial destructivo mayor de lo que habían anticipado y acabaron muriendo 34 civiles. A pesar del incidente de la bomba y de todas las maneras sucias en las que intentaron desestabilizar la legítima voluntad del pueblo que votó en blanco, nada funciona y el ministro del Interior entonces decide enviar a un comisario, a un inspector de policía y a otro policía a que se infiltren a la capital porque ha recibido una carta enigmática escrita por un hombre que da la dirección, da su nombre y que asegura que 4 años antes, durante la peste de la ceguera blanca, haciendo referencia a los acontecimientos de la novela El ensayo sobre la ceguera, porque el ensayo sobre la lucidez toma lugar en la misma ciudad de la misma nación en donde ocurrió el ensayo sobre la ceguera, solamente que 4 años después, y este hombre que envía la carta le dice al ministro del Interior, con una copia también enviada al presidente, que hace 4 años, cuando todos quedaron ciegos, durante varias semanas hubo una señora, esposa de un oftalmólogo, que fue la única persona en todo el país que no fue afectada por esa peste de ceguera blanca. Sumamente interesado por el caso, el ministro del Interior, que quiere encontrar un chivo expiatorio para justificar medidas como el estado de sitio, medidas como arrebatarle los derechos constitucionales a la población, medidas como una intervención militar para poder desestabilizar ese movimiento del voto en blanco, que en realidad no es un movimiento sino fue una reacción espontánea de parte de la población. Decide enviar entonces a un comisario, un inspector de policía y a un policía a que investiguen
lo que ese hombre misterioso narra en la carta. Llegan a la casa del hombre que había escrito la carta, encuentran que está divorciado y resulta que ese hombre que escribió la carta es el primer hombre que queda ciego en el ensayo sobre la ceguera. En el ensayo sobre la ceguera se comienza describiendo un hombre que va manejando y queda ciego en el auto y después pide ayuda para que lo lleven de regreso a la casa y le roban el auto y termina siendo llevado en cuarentena al antiguo manicomio donde se encuentra el oftalmólogo, a la esposa del oftalmólogo, a la prostituta, al niño estrábico, al viejo sin un ojo y a todos los que van a formar parte de los personajes principales del ensayo sobre la ceguera. Resulta entonces que ese que fue el primer ciego y que contagió a todos los demás y propagó esa peste de la ceguera blanca, ha traicionado a sus amigos con los cuales pasó numerosas penurias en el ensayo sobre la ceguera, se divorció de la esposa y les entrega a los oficiales después de un interrogatorio las direcciones, los nombres y hasta una fotografía donde aparece la señora que no se quedó ciega y que fue la protagonista del ensayo sobre la ceguera. Así es como el comisario, el inspector y el policía van casa por casa interrogando a los personajes principales del ensayo sobre la ceguera y en particular el comisario habla con la señora que fue la esposa del oftalmólogo que no se quedó ciega en el ensayo sobre la ceguera. Fue esa señora que cuando en el ensayo sobre la ceguera un ciego que tenía un revólver comienza a utilizar a un grupo selecto de ciegos para oprimir a todos los demás ciegos exigiéndoles mujeres a cambio de comida. Primero comenzaron exigiendo joyas y dinero para darles la comida y después exigían mujeres, las violaban indiscriminadamente. Y la protagonista con unas tijeras, como era la única mujer que podía ver, después de que la violaran a ella, una noche en la que la iban a violar otra vez, mientras veía cómo violaban a una compañera, una mujer ciega, utilizó las tijeras para asesinar al jefe de los ciegos que estaba imponiendo el terror en el antiguo manicomio. Luego escapan del antiguo manicomio después de un incendio y recorren la ciudad repleta de ciegos y sobreviven gracias a que ella es la única que puede ver. El comisario habla con la única mujer que no sufrió de la peste, de la ceguera blanca, y va descubriendo en el transcurso del interrogatorio que es una señora sumamente vigorosa, sumamente desafiante, y va confirmando los testimonios de las otras personas que gracias a la mujer que no se quedó ciega lograron sobrevivir en el ensayo sobre la ceguera, y va confirmando que la imagen que transmiten los otros a los que interroga corresponde a la idea de que esa mujer es una heroína y aunque cometió un crimen fue hace 4 años cuando las leyes estaban suspendidas debido a la crisis de la pandemia de la ceguera, no se encontró ningún cuerpo, no hay evidencia aparte del testimonio del primer hombre ciego que la denuncia directamente en la carta que envió al presidente y al ministro del Interior. Y el comisario comienza a tener remordimiento porque se está dando cuenta que lo que le está pidiendo el ministro del Interior, que lo llama todas las noches porque se está hospedando junto a los otros 2 policías en un hotel y utilizan unos nombres, papagayo de mar, le dice el ministro del Interior al comisario, utilizan unos nombres clave para cifrar su conversación por teléfono. Y el ministro del Interior le dice a Papagayo de Mar, o sea, al comisario, que tiene que inventar pruebas, que esa señora que fue la única que no se quedó ciega, tiene que convertirse en la explicación del voto masivo en blanco. Es decir, lo que Saramago está retratando es la esquizofrenia del sistema político burgués. Desde que Robespierre en la Revolución Francesa hablara de los derechos del hombre en medio de la sangre de las guillotinas, hasta los falsos positivos del terrorismo uribista en el caso de Colombia, asesinar a jóvenes inocentes que no tenían nada que ver en el conflicto armado, luego hacerlos pasar por guerrilleros dados de baja para obtener resultados y a partir de esos resultados subir los salarios de los soldados, subir de rango y mostrar la efectividad de la guerra contrainsurgente. Ese mismo doble moralismo que le permite a Estados Unidos hablar de libertad y de democracia cuando en realidad está ejerciendo un imperialismo brutal que ha desangrado el Medio Oriente y por medio de las dictaduras ha desangrado también Latinoamérica. Y Saramago lo describe en el hecho de que el gobierno está tan desesperado ante el movimiento masivo de voto en blanco que está considerando utilizar la figura de la única mujer que hace 4 años no se quedó ciega mientras todos los demás se quedaron ciegos como la explicación de por qué la población decidió espontáneamente votar en blanco masivamente.
El comisario sigue a la única mujer que no se quedó ciega y ella tiene un perro que en el ensayo sobre la ceguera se llamaba el perro de las lágrimas porque ella estaba llorando después de haber visto los horrores de la ciudad habitada solamente por los ciegos y estar desesperada por encontrar comida para los otros 6 ciegos que estaba llevando con ella, incluido el esposo. Y está llorando y el perro de las lágrimas se acerca y le lame las lágrimas y durante todo el relato la sigue. Pues en el ensayo sobre la lucidez, 4 años después, el perro todavía está con ella, es un perro sumamente fiel y está en un parque donde está la estatua de una virgen regando agua y el comisario sale, habla con la señora y la señora sorprendentemente lo invita a almorzar y él se sorprende y después de ese diálogo íntimo donde muestra su cualidad humana de policía que está comenzando a dudar de lo que le están ordenando hacer, el comisario pregunta si realmente lo quiere tener en la mesa invitándolo a almorzar y la señora responde con esas lágrimas sí, porque el comisario no se había dado cuenta ni siquiera que estaba llorando y por eso el perro se le había parado enfrente. Ahí el comisario toma la decisión de ir en contra de las órdenes del ministro del Interior. Sin embargo, cuando el ministro del Interior le pide que envíe la foto donde aparece la señora que no se quedó ciega 4 años antes, durante la peste de la ceguera blanca, él comete el error de acceder, lo entrega en el punto que le había ordenado el ministro del Interior, pero sabiendo que esa foto iba a ser utilizada para los peores fines, llama esa misma noche a la esposa del oftalmólogo y le comenta lo sucedido, le advierte, de tal manera que al día siguiente todos los periódicos difunden la foto donde aparece el grupo de los ciegos que sobrevivieron al ensayo sobre la ceguera gracias a la mujer del oftalmólogo que no se quedó ciega. Y aparece en letras mayúsculas responsable del movimiento terrorista del voto en blanco, responsable de la conspiración del voto en blanco. Y todos los periódicos transmiten la noticia esquizofrénica de que la única mujer que no se quedó ciega hace 4 años fue responsable por medio de una hipnosis colectiva de hacer que toda la población repentinamente votara en blanco. El comisario, al ver que una multitud se reúne frente a la casa de la señora porque movidos por el periódico piensan en efecto que es la causa de todos los males, otros la apoyan, toma la decisión de escribir lo que realmente sucedió porque él sabe que es una historia completamente fabricada, una historia delirante, un chivo expiatorio de lo más absurdamente rebuscado, y escribe lo sucedido en un documento de 5 páginas y luego lo lleva a un periódico, pero es tan explosivo el contenido de ese documento que el redactor en jefe duda mucho de publicarlo y finalmente resuelve que lo van a publicar, pero oculto en unas páginas que van a servir de distracción, es decir, primero van a narrar algo que ya saben los inspectores porque están en estado de sitio y aunque las autoridades no están propiamente en la capital, se sigue pasando por censura y vigilancia, una especie de inquisición que siempre está observando todo lo que se escribe y todo lo que se publica. Entonces le apuestan a la pereza del inspector que no va a leer la historia ya conocida de la señora que no se quedó ciega durante la peste de la ceguera, y al final van a incluir parte del testimonio de lo que escribió el comisario. El comisario vuelve entonces al hotel con la pistola en mano, teniendo seguridad de que cuando se publique ese documento tan escandaloso van a ir a buscar a matarlo, porque el ministro del Interior sabe en qué hotel se está hospedando. Y al día siguiente efectivamente aparece su testimonio publicado en el periódico. Efectivamente la persona encargada de vigilar lo que se estaba escribiendo no leyó completamente la publicación, entonces se pasó por alto la parte del testimonio del comisario y al día siguiente deja de circular ese periódico por orden directa del ministro del Interior. Sin embargo, la población, en otro acto de rebeldía, publica ese mismo documento de manera de fotocopias del periódico que ahora ya no está circulando y lo distribuyen masivamente. Ya cuando se enteran de lo sucedido, entonces el comisario tiene la esperanza de que la gente recapacite y se dé cuenta de lo que está intentando hacer el gobierno. El comisario va a comerse unas galletas y después pasa por el parque donde había logrado intimar con la señora que no se quedó ciega durante el ensayo sobre la ceguera, y está ahí sentado cuando de repente un sicario le dispara y lo mata, enviado por el ministro del Interior. Después, el ministro del Interior es destituido por el presidente porque después de la muerte del comisario se genera gran revuelo a nivel nacional y las multitudes empiezan a llenar las calles protestando.
Y el ministro del Interior, después de la muerte del comisario, sale frente a los medios de comunicación hablando del comisario como un héroe nacional y diciendo que fue víctima del mismo movimiento encargado de los votos en blanco. Es decir, es el mismo cinismo, doble moralista, hipócrita que plasma, por ejemplo, Orwell en 1984 y que caracteriza perfectamente el discurso de la clase política dominante. Ellos son los que matan y luego salen a veces considerando a las víctimas como si fueran héroes, como si fueran mártires, a pesar de que ellos mismos los ordenaron matar, que es lo que ocurre en el caso del comisario. Destituyen al ministro del Interior, sin embargo, siguen las investigaciones y al final del ensayo sobre la lucidez aparecen dos policías en la casa del oftalmólogo y de la única mujer que no se quedó ciega. Se llevan al oftalmólogo para un interrogatorio. La señora se aferra a su esposo llorando y besándolo, desesperada porque sabe lo que le va a ocurrir. Y después la señora se queda sola en el apartamento junto al perro de las lágrimas y se describe al mismo sicario que mató al comisario alistando las armas, sabiendo que la señora va a tomar aire pero no va a salir por la ventana del frente porque hay una multitud frente a la casa, sino que va a salir por la ventana de atrás, y cuando se asoma la señora llorando porque han capturado al esposo, el sicario le dispara. Se escucha un aullido de perro porque es el perro de las lágrimas el que descubre el cadáver de la dueña, y luego un segundo disparo que sesga también la vida del perro de las lágrimas. El ensayo sobre la lucidez es sumamente valioso porque muestra la posibilidad de desatar una verdadera revolución a partir de un acto tan simple como el voto en blanco, que nos lleva a pensar, por ejemplo, qué pasaría si las personas se rehusaran a ir a trabajar, pues colapsa el sistema capitalista. Muestra, por otro lado, el doble moralismo, sin ser panfletario, de las acciones y del discurso de los que se aferran al poder, los extremos a los cuales están dispuestos a llegar, tergiversando los hechos, creando conspiraciones, manipulando a través de los medios de comunicación, y describe el precio que pagan por ese apetito de poder los que están dispuestos a defender la dignidad y la verdad: el comisario y la víctima de toda la conspiración, la única señora que no se quedó ciega en el ensayo sobre la ceguera. Ambos pierden la vida.